¿no? Esta encuesta que se hace anualmente del estado de la agilidad. Pueden comentarlo, ¿no? Y si no, partimos entonces con los trending. Yo no, la verdad es que no encontré el reporte, tampoco lo busqué mucho. ¿Dónde lo puedo encontrar? Sí, si quieres lo Lo compartimos. pasamos por aquí también otra vez. El Gracias, reporte perdón. que di ayer lo pasado y no mandé fue nada más la comparación. De hecho, le voy a pasar los anteriores por si le interesa a alguien. Ahí los estoy mandando. Ya. Bien. Sí, bueno, para dar contexto también, los que no conocen, esto es una encuesta que se hace anualmente, está patrocinada siempre por la gente de Collaborate.net, pero ahora ellos cambiaron de figura jurídica, ahora se llaman Digital AI, y hacen esta encuesta como a 40.000 personas, ejecutivos, líderes, gerentes, personas, Scrum Master, personas que están trabajando en agilidad en sus organizaciones y personas que no, para poder tener como una mezcla como que de lo que está sucediendo, y te ayuda por lo menos a entender qué está pasando en el mundo, qué cosas son de tendencia, qué cosas no, cuáles quizás están mejorando su posicionamiento en el mercado, tanto en prácticas como en adopción por países. Entonces, bueno, como resumen es eso. Hay un trending que habla que antes estaba en el 2013, era como que el primer trend era el posicionamiento de Scrum y Safe. Ahora quizás no es tan importante el posicionamiento de Scrum y Safe, sino hablan que la cultura sigue siendo un tema a tratar o una situación importante en el proceso de adopción y de escalar la agilidad y de continuar gestionándola. De segundo trend hablan de Scrum y Safe, que siguen siendo los más utilizados o los frameworks más, con los métodos más utilizados en las organizaciones. Más o menos un 75% de los que respondieron tienen son practicantes de Scrum o alguna cosa híbrida con Scrum, que lo más seguro son Kanban y otras más que salen allí nombradas, que lo vamos a ver más abajo. Y Safe sigue siendo el más utilizado con un 35% de los que están escalando, ¿no? También, bueno, Agile y Adaptability Visibility sigue siendo también algo importante para empoderar a lo que es la implementación. Y hablan de gestión de las prioridades, generar visibilidad. Ha sido algo importante que está sucediendo ahora con el Visual Management y con la mejora de las capacidades de adaptarnos a los entornos. Todo esto es antes coronavirus, para que todos sepan que no hay ningún dato relacionado con lo que está pasando ahora con coronavirus. Así que si alguien quisiera agregar algo de estos temas, de estos trends. Para lo que se está tomando, ahí Johan está haciendo un breve resumen de algunas cosas relevantes que salen en este reporte. La idea es, bueno, generar una conversación abierta, no hay una estructura muy así marcada de esta sesión. La idea es, no sé, lo que le haya llamado la atención de los resultados que hayan visto, conversémoslo, ¿no? Algo que a mí me llama la atención, todavía no he visto una implementación de Safe que yo vea que sea súper potente y que haya marcado la diferencia. No sé si alguien de los que está aquí está trabajando con Safe o no sé, pero me llama la atención que todavía sigue siendo fuertemente un framework con bastante adopción a nivel mundial. Bueno, capaz en Sudamérica no sé si haya mucho igual. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? ¿De Safe? O sea, ¿No? no, de Safe no, pero sí quería algo que me llamó la atención. Eh, no sé qué opinan ustedes, esta es una impresión súper personal, pero sigue habiendo mucho desconocimiento de los marcos, de los frameworks. Eh, no sé, cuando sale que XP dentro de la metodología y práctica está en el 1%,
pero más adelante cuando habla eh, de las prácticas de ingeniería más usadas, se encuentran los test unitarios, el refactoring, el continuous delivery, el pair programming, y sigue siendo XP el menos usado. Entonces, eh, no sé, ciertas contradicciones que a lo mejor no lo son, ¿no? Pero si uno sabe de XP es porque está usando esas prácticas. Entonces, ¿cómo pueden ser las prácticas más usadas? Pero no así reconocer que se usa el- la metodología o la práctica, ¿no? Eh, Sigue siendo Scrum por lejos el dueño de casa. Aparece un Scrumman ahí que eh, no sé si usan Scrum, o sea, no sé si al contestar, porque fíjate que la fuente de esto es mayoritariamente en Estados Unidos, Europa, Asia. Entonces, el uso de Scrumban, como, ¿será Scrumban? ¿Será que usan un tablero? Eh, pero si solo Scrum y es Scrumban, significa que todavía están usando práctica a nivel de equipo. Significa que todavía la madurez está en una etapa, o sea, madurez según quién, bueno, madurez según Kanban, por ejemplo, que está en una etapa 1-2. Está recién en formato de equipo, todavía no hay una visión completa del flujo, todavía no hay una visión en tu end de generación de valor, todavía estoy trabajando en mi nodo y no en la red de nodo que permite generar el valor completo, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención todavía, que todavía hay una buena oportunidad por crecer. Me imagino que esto es el reflejo de esos que contestaron la encuesta, debe ser muy similar, ¿cierto?, al reflejo de lo que ocurre en el resto del mundo. En Latinoamérica solo hay un 11% que contestaron, pero, pero me hace mucho sentido con lo que ocurre hoy día en Chile, que todavía hay mucho, o sea, lo que leo yo de ahí es mucho desconocimiento todavía de los frameworks, de las prácticas. Hay harto por avanzar ahí todavía. O sea, tenemos que estar claro que esto es un nicho, ¿no? Nosotros somos un nicho, o sea, somos muy poquitos todavía, a pesar de que creamos que todo el mundo está haciéndolo, lo están haciendo algunas grandes empresas, otras empresas que lo hacen por tendencia, otras lo hacen para poder lograr productos, pero esto no es masivo, ¿no? Si tú cuentas la cantidad de facilitadores que hay en el mundo de los diferentes temas, son muy pocos. No llegamos a 5.000 personas, a 10.000 personas. Y entonces los formados son mucho menos. Entonces estamos en un nicho bien cerrado. Qué bueno que estamos creciendo. Una tendencia importante es que pasamos a ser del 2003, del tercer, ahora un 11% son personas de Latinoamérica. Es decir, que se está posicionando más, por lo menos, que le llegue la encuesta. Esto es a nivel de que participan en la encuesta, ¿no? Entonces eso es positivo. Estados Unidos bajó, pero lo que estábamos hablando antes era que puede ser porque menos personas de Estados Unidos respondieron a la encuesta. Johan, ¿Sí? pero aquí de los que estamos en estos momentos, ¿hay alguien que habrá respondido esa encuesta? ¿Hay alguien que haya respondido eso? Mm, ¿No? No, de hecho quería a ver si se sabe de alguna, ahí la fuente para saber quiénes son las organizaciones que participan en esa encuesta, porque yo de Sudamérica, o por lo menos aquí de Chile, no conozco alguna que participe, y sería interesante saber. Capaz está bancos como Scotiabank que son multinacionales y se contemplan en los distintos continentes en los que está, pero no sabría si BBVA, ese tipo de organizaciones. No sé si alguien lo sabe. Yo no tengo idea, no tengo información de quién en Latinoamérica las llenaron o quiénes fueron, de qué países. No tengo información. Otro cambio importante son los tamaños de las organizaciones que participaron en la encuesta. También como que más de 1.000 personas eran 41% y antes fue un 36%. Y después, bueno, siempre fue subiendo. Después un 18% en el 13 y en el 14, 19. Después fueron 15% contra 18% entre 5.000 y 20.000 personas. Y las organizaciones con más de 20.000 personas, esta bajó.
estaba en 28% y ahora son 25%, ¿no? Otro cambio es, bueno, el tema de quienes respondieron, ¿no? Un 39% fueron Scrum Master. Esto con respecto a la vez anterior, creo que bajó. Después están Project Manager o Program Manager, que muchas organizaciones lo siguen llamando así, a las personas que tienen un rol mixto, lo digo por mi caso, pues por Globant. Ahí nosotros somos Project Manager, pero para el cliente somos Scrum Master, y así muchas organizaciones tienen ese mismo nombre porque es su estructura y porque deciden no cambiarlo. Y el Scrum Master también tú puedes decir y puedes hablar de que el Scrum Master es un rol más que un cargo, entonces quizás puede ser esas cosas. 13% fueron VP y gerentes, directores de tecnología o de desarrollo. Equipo de desarrollo fue un 7%. Consultores externos un 7%. Product Manager o Product Owner un 6%. Y después viene un 5% de C-Level, un 4% de Business Analyst, y un 2% de DevOps y un 3% de cualquier otro rol que quizás no está nombrado aquí. Algo que también veo... Número desconocido. Son servicios financieros. ¿Sí? No se te escuchó. Bien. Financial Services también está ahí como de segundo. Sí. Voy a empezar a compartir para que lo vean todos y no... Financial Services ¿están viendo la encuesta? Sí. Sí. Está en segundo lugar porque son los que quizás más grandes, y después entonces viene un grupo de industrias que son más chicos, servicios profesionales, que están las consultoras, Interesante o el están las salto. empresas que ofrecen servicios, sí. O sea, fíjate, de 27 a 7%, o sea, ahí hay un rango grande. Claro, 27 igual es poco comparado con el 100%, pero ahí hay un salto tremendo en lo que es tecnología financiera, y todo el resto queda mucho más chico. Sí. Y en banca también, yo creo, o sea, a mi manera de ver, ellos están tomando todos los temas más de costo, más de mejora de digitalización de sus servicios, más del tema de optimización del proceso de pase a producción. Ahí es donde ellos se están apalancando, ¿no? Por lo que he visto en algunos bancos aquí en Chile y en otros lugares del mundo. No sé si ustedes que están en transformaciones en bancos, ¿cuál es la motivación que genera empezar a hacer esto ágil? ¿Alguien quiere comentarnos? Hola, por acá Esteban Améstica. Yo Hola, trabajé durante algún tiempo en banca, ¿ya? Y bueno, de lo que comentaban respecto al principio del informe, me llama la atención el que hayan hartos Scrum Master, más del 51% de las personas que respondieron tenían rol relacionado a Project Manager y Scrum Master. Por lo tanto, hay gente que está de una u otra forma ligada mucho a la agilidad, y eso apunta a los números que se están teniendo ahí. Me eché menos, por ejemplo, de gente mucho de recursos humanos, gente que quería estar liderando estas transformaciones culturales, digamos, no está contestando esta encuesta, por lo tanto desde mi perspectiva, está un poco sectorizada. Por otro lado, en esto aparece mucho la industria de tecnología, por lo tanto, los proveedores de tecnología, que son donde están los equipos de desarrollo principalmente. Claro. Respecto a Financial Services, que es lo que preguntaban, la banca, donde VAS tiene el foco y por qué empezó a implementar los temas de agilidad, es creo que es por el time to market. Lo que buscaban es tener esta cadencia, digamos, en la entrega de los productos, porque si no lo entregaba, y don César Machado por ahí lo vio en algún tiempo, o lo vi en algún tiempo, o lo vimos juntos, si alguien no colocaba un producto de aquí a fin de mes, el banco al lado lo iba a colocar. Entonces, la fuerte competencia que tiene hoy día la banca digital, es la que empezó a motivar, digamos, esta nueva forma de trabajar apuntando al time to market. Me llama Y mucho la algo, atención también de este slide que
haya tan poca participación del retail. Sí, Del es muy retail es el poca. otro que en Chile al menos, y en la industria Sí, en en general Chile ha también crecido. tiene el mismo nivel de competencia, digamos, y tienen el mismo nivel de necesidad, digamos, de entregar rápido productos. Sí. Eso. Y Financial Service también, ¿no? También ahí deben estar contempladas las fintech, ¿no? La fintech, Que correcto. también, y las fintech también han crecido. Sí, correcto. Hay algo que mencionó Esteban que está dentro del reporte, que está como número 4 de los beneficios de por qué adoptar agilidad, está con 60% de una múltiple selección, el time to market, y tiene mucho que ver por la cual muchas organizaciones creo que están adoptando un poco algunas prácticas ágiles por el tema de que si no compites con el de al lado, te destrozan. Claro. No, y después no puedes recuperarlo porque también es pequeño, pues estás en el océano rojo ahí compitiendo por 0,1%, 0,5% de market share. También está el tema de las áreas de organización, de las prácticas. Bueno, sabemos que el desarrollo de software es la principal. Después está TI creciendo. Operaciones también lo está tomando. Marketing y recursos humanos, aquí que preguntó Esteban, está como en un 6% de las áreas que están practicando, ¿no? Quizás no salen como que responden, pero a lo mejor están siendo ayudadas por un Scrum Master de los que respondió allí. Y también me he visto algunas organizaciones que están utilizando estas prácticas para organizar el trabajo operativo de recursos humanos y también como que apoyar a la transformación, pero ahí como que todavía hay un choque de enfoque. Y es súper importante eso que menciona. Yo creo que las transformaciones deberían empezar por la gerencia de capital humano, gestión humana, porque básicamente estamos tocando el mindset, estamos tocando la persona. Aunque estemos incorporando prácticas, es un proceso de gestión del cambio, y los procesos de gestión de cambio son cambios profundos, ¿no? Son cambios de segundo orden que llevan a que la persona cambie su conducta dentro de la organización. Y eso yo creo que es por las distintas empresas que he pasado, que he estado en algunas transformaciones, la guerra de poder por llevar la transformación es muy grande, y es porque nace más el desarrollo de software que el área de gestión de personas, ¿no? Y creo que eso es súper relevante tenerlo presente en un proceso de transformación. Número desconocido. Que trabaja más o menos en la misma locación, y un 71% responden a otras organizaciones, ¿no? Que practican o que están en otros países o que están colocados. Aquí está lo que hablamos de la razón, acelerar el delivery, que fue lo que yo les comenté antes. El tema del delivery, el software, el tema de estos DevOps, o mejorar lo que es estos procesos que quizás más lentos, tanto en banca como en gestión de centros de datos, que nos hacían pasar largos tiempos para subir un control de cambio de producción. Es una de las principales razones por qué adoptan agilidad. Y yo lo que he visto es que también la gente prende más, o los gerentes, les gusta más el uso de estas tecnologías para hacer compilaciones rápidas, configuraciones en multicloud y todo esto, y les llama más la atención, pues, porque lo ven como más cercano a ellos que esto de organizarse por equipos, por pod o por célula, y pegar POSIT y meterse más desde el punto de vista personal. Creo que es lo que pasa también, esa diferencia entre el gerente. Entonces, cuando el gerente tú le dices, tengo un proceso que automatiza esto, que tiene test y que tengo unas reglas que me mejoran la calidad del código, hace que le dé más apoyo, en mi experiencia puntual. No estoy hablando en comparación a todo el mundo, sino solo mi experiencia. ¿Quieres comentar algo ahí, César? Va a estar interesante este reporte el año que viene, con todo el tema de post-pandemia, ¿no? Claro, que cuál va a ser el impacto.
¿Alguien tiene comentario post pandemia que han hecho algunas organizaciones? Si quieres no nombren la empresa, pero que estén haciendo o que aceleraron el proceso de transformación o que lo detuvieron por costos. Nosotros seguimos en ese proceso. Está, yo diría que más acelerado, de hecho. En todo caso, en el día a día, el trabajo no cambió mucho porque estábamos acostumbrados a trabajar en forma remota, así que quizás fuimos beneficiados en ese sentido, no hubo tanto impacto, pero he notado que la transformación viene más fuerte. Entonces, Se ha tampoco sé si es acelerado. por el coronavirus o no, pero Claro, bueno, es lo que noto. claro. Esto también llama la atención, que es la habilidad de cambiar de prioridades, ¿no? Es súper bueno que ahora entiendan el tema de que puedo cambiar de prioridades rápidamente. A mí me parece positivo que suba de posición. No sé cómo estuvo en el 2013, en el 13, déjame abrirlo un segundo acá y vamos a compararlo un poco. Oye, chicos, esto es un conversatorio. La idea es que participen todos los que quieran algo que tengan que aportar o alguna duda, algo que quisieran expresar o discutir. Sí, con respecto a las razones de adopción de agilidad, creo que se modificó, ¿no? Fue un poco distinto. No, también tenía de segundo cambio de prioridades, se mantuvo, lo que cambiaron fue los porcentajes. Mejorar la productividad también se mantuvo y mejorar lo que es la alineación entre el negocio y TI. El quinto, sí, no, se mantuvieron como en el mismo nivel. Lo que cambiaron fue los porcentajes. 74% estuvo la aceleración del software delivery en el anterior y cambió, bajó 3 puntos. Estuvieron muy similares los números. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? Mira, en mi experiencia, yo hasta abril estaba trabajando en una empresa donde no había ningún marco de trabajo en términos de desarrollo de software y desarrollo de producto. Estaba todo en base a requerimientos que se transmitían de migitorio a migitorio, porque uno de los fundadores hablaba con un desarrollador en el baño y básicamente le decía lo que quería hacer. Así era una transferencia migitorial. Entonces, apenas entré a los 2 meses, al ver esto, y teniendo el soporte del CTO, implementé una versión inicial junto con Pedro Carbonell, que quizás le suene porque también está súper metido en todo. Sí, lo conozco. Sí. Y con Pedro implementamos Scrum y Kanban. Kanban para un equipo de soporte y Scrum para las células de desarrollo. Y lo primero que me llamó la atención fue hacerle entender a las personas que manejaban producto y de otras áreas que, sin lugar a dudas, las opiniones son válidas y son necesarias, pero de la misma manera que uno no le discute al médico cuánto va a tardar, cuántos sprints va a tardar en operarnos, uno no le debiera discutir a desarrollo y tratar de apretar el tiempo de desarrollo solo porque se me ocurre que debiera tardar menos. Entonces, lo primero que sentí del equipo, de lo que era el equipo de producto de aquel momento, fue una reticencia muy grande a no tener una planificación por el cual pudieran estrangularnos, que eso es lo que nos da un poco los proyectos tipo Waterfall, ¿no? Que nos dan un project, que nos dicen en tal fecha lo vas a tener, y en agilidad tenemos una variable mucho más humana, que es mucho más cercana a la realidad de todas maneras, pero noté eso como primera reticencia, esa sensación de opinar que debieras tardar 2 sprints en hacer esto, pero vos no desarrollas el software. Y eso fue lo que me llamó poderosamente la atención. Y después como que seguían criticando que el equipo que tenía que tardar menos y terminaba siendo muy costoso hacerles entender métricas. Esto lo comento por la reticencia y la pérdida de poder que mencionaban al principio, ¿no? Y ahora que, bueno, por suerte estoy ingresando a trabajar en otra empresa, a hacer una función completamente diferente, creo que voy a poder transformar un poquito esa otra empresa de otra manera, y no como estaba antes, pero
La pérdida de poder es terrible. La gente que vive del poder más que de la productividad y de aportar al negocio o a los productos o a los clientes, cuando ve con agilidad que esto se socializa un poco, es mucho el miedo que hay a la pérdida de poder. Bien. Y que no se convierten en agentes de cambio, ¿no? Porque el líder, en vez de acumular poder, lo que tiene que hacer es soportar o habilitar que las cosas pasen en sus equipos, ¿no? Y ahí es el cambio de mindset que confunde y dice, oye, antes yo era el que decía lo que había que hacer y ahora todos me preguntaban a mí, yo era el responsable y ahora si todos tienen sus métricas, todos hacen su trabajo y todo funciona, yo aquí ¿qué hago? Hay que tener presente también que no podemos juzgar un poco porque esa es la manera como Sí, las organizaciones hemos estado durante mucho tiempo. Yo creo que el cambio tiene que... La gente no cambia porque tú le digas que tienes que cambiar. No. Empezando por ahí, yo creo que la gente hay que hacerle ver por qué hay una necesidad de cambio. Que ahí estuviésemos hablando, hay un concepto que se llama enrolar o vender. Nosotros no tenemos que vender, tenemos que enrolar. Y en esa línea... algo que me gusta mucho es tratar de llevarlo a través de algo de gamificación, algún ejercicio o alguna actividad que la persona después yo le haga pregunta y se den cuenta de algo, ¿no? Y ese darse cuenta es la que la va a llevar un poco a cambiar o a tratar, porque no es que va a cambiar, es un proceso de transformación, no es un cambio como que yo hago un switch y ya la persona cambió, sino por lo menos le haga sentido un poco y nosotros estar ahí acompañando para que ese cambio se vaya a ir transformando poco a poco, ¿no? Y creo que es muy, muy importante eso, no llegar a tratar de forzar el cambio, sino tratar de hacerle ver por qué necesita que transformarse o cambiar, ¿no? El año pasado yo fui a un evento que aquí hay algunos que participaron ahí, que fue el Play for Agile, y aprendí una serie de cosas muy, muy interesantes que las he hecho y las personas después dicen, empiezan a darle sentido un poco esas metáforas, cómo las llevan a la vida real y le empieza a dar como sentido un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que a través de esos ejercicios o de la pregunta, debemos encarrilarlo un poco hacia el cambio. Ojo, mi opinión es muy personal para mí. Y bueno, volviendo al tema, aquí el nivel de madurez todavía sigue como con áreas de mucha mejora, ¿no? Todos se ven en muy bajo nivel y los porcentajes se mantienen muy similares a la del año pasado. La del año pasado fue un 83%, que de la organización está por debajo de un nivel como que aceptable de madurez. Y bueno, esto es un área de oportunidad gigante, ¿no? De llevar a las organizaciones a seguir mejorando o profundizando el tema. Y solamente un 16% se sienten que están utilizando las prácticas, ¿verdad? Con mucha habilidad o con alta competencia, ¿no? Entonces eso, como dije, esto oportunidades por todos lados de seguir intentando. Y también valida un poco el tema de que somos como un nicho, ¿no? Seguimos siendo un nicho chico ante un mercado de muchas más cosas que nosotros no estamos tocando, que la agilidad todavía no está tocando. Oye, Johan, hay unas preguntas aquí. Aquí Adrián preguntaba, ¿cómo ven ustedes la inclusión de agilidad en otras áreas diferentes a TI? Bueno, voy a hablar por mí, en donde estoy ahorita. De hecho, la transformación está dentro de una gerencia de la gestión de personas o capital humano, y dentro de esa gerencia se incorporan algunas prácticas ágiles. No estamos diciendo que estamos usando Scrum ni Kanban, no. Hay ciertas prácticas y lo que se busca es trabajar de manera autoorganizada y que los equipos sean multifuncionales. Pero si ya se está incorporando hacia el área de redes de riesgo, prácticas ágiles, y el área de planificación estratégica del banco donde estoy, también está empezando a incorporar marcos de trabajo ágiles. Eso en base a la experiencia que tengo. En otros lados, no sé si hay alguno que quiera compartir algo.
que yo les puedo comentar en cuanto a la industria, a otra industria en general, no la banca ni el retail. Acá está siempre esta duda entre cuánto debería participar o no recursos humanos en liderar esta transformación. Usualmente me ha baseado en dos organizaciones ya que ellos empiezan como a acompañar, a colocar una persona que está ahí escuchando todo lo que está surgiendo principalmente por el lado TI y en segundo lugar por los lados de los productos, ya sea marketing o áreas comerciales. Yo creo que esas son las primeras áreas que se empiezan a sumar. Los que siempre están aplicando como ciertos frenos a esto son las áreas de finanzas, ¿ya? Porque tienen que manejar presupuestos de forma distinta. Piensa que ellos lo que hacen es manejar un presupuesto anual. Con ese, la persona que está a cargo de control de gestión tiene que aprobar un presupuesto para todo un año para un proyecto que debería durar 2 años. Entonces él no entiende el concepto de MVP, de oye, voy a generar valor en los primeros 3 meses, no tengo claro cuál es el alcance ni cuánto me va a costar el producto, que es uno de los principios que genera la agilidad. Entonces, ¿cuál es mi percepción en general, en verdad? Hoy día el mundo empezamos nosotros a partir en este pequeño nicho, como alguien mencionó por ahí, partimos del desarrollo ágil y a partir de ahí como que se está empezando a mover a las organizaciones ágiles. Entonces se está empezando a mover en función de generar nuevos cuellos de botella con la área de recursos humanos para contratar, cuello de botella con las aprobaciones de las áreas de finanzas, cuello de botella con las mismas áreas de TI, operaciones TI, digamos, que podrían no ser ágiles en algún momento, que después tienen que operar las tecnologías que se colocan, que se desplegan, en el caso que sean tecnologías nuevas. Y suma y sigue, digamos. Entonces, el crecimiento de esto, la necesidad de aplicar prácticas ágiles a lo largo de toda una cadena de valor o cadena de producto, digamos, empieza a surgir un poquito desde ahí, desde los dolores, nuevos cuellos de botella que están surgiendo. Y eso pasaba también en la banca, donde estaba bastante más desarrollado, en el caso del BBVA cuando estaba acá en Chile. También ocurría más o menos lo mismo, digamos, áreas de sistemas están completamente involucradas, las áreas de banca digital absolutamente compenetradas, pero las áreas de operaciones ya empezaban a tener algunos dolores y había que empezar a hacer ajustes. Por lo tanto, ahí lo que dice el César, que es, oye, hay que empezar a convencer y a empezar a encantar creo que en realidad, a empezar a identificar estos cuellos de botella y empezar a atenderlos por área. Es súper importante, ¿cachai? De tal forma de empezar a involucrar más. De hecho, en el reporte acá me llama la atención que sea tan bajita la participación de recursos humanos. Siento que si lo pensáis como cambio cultural, debería ser así, pero debería ser TI y recursos humanos, más o menos en la misma proporción. Así que bueno, eso le puedo aportar. Bien, hay otra pregunta aquí de Rodrigo. ¿Qué tanto refleja este reporte el mercado de la TAM? Ahí yo soy bastante ignorante. Sería interesante saber, ¿verdad?, cuál es el número En la parte inicial creo que es el 11% del reporte. ¿Sí? Es lo que dice, que la TAM nada más participó el 11%, 8%. Sí, no, pero eso creo que son las organizaciones, la localización de las organizaciones que trabajan, que están adoptando agilidad, pero no sé el número de empresas que están participando. Creo que eso es lo que pregunta Rodrigo, ¿no? Sí, eso tiene que ver con las personas que respondieron la encuesta. La localización. Sí, la localización de los que respondieron. Sí, en el 6, en la página 6. Sí, habla de las personas que responden la encuesta, en dónde se encuentran. Entonces, sí, mandaron la encuesta a 100.000 personas, 60.000 personas y respondieron 40.000. Y de los 40.000 que respondieron, 11% son de Sudamérica, 41% de Estados Unidos o de Norteamérica, porque también está México, como dentro de Norteamérica y Canadá, que son mercados importantes, no son mercados chicos. Europa, Asia y Nueva Zelanda, que aquí bajó muchísimo su participación, y África un 2% que se mantuvo muy similar. Otro dato súper importante que está viendo es que se rotaron algunas posiciones de lo que estamos viendo abajo de las razones por las cuales, las razones no, como que los beneficios. Los beneficios, el primero, el segundo y el tercero se mantienen con unos porcentajes muy similares, pero se rota el time to market, que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, con la moral del equipo, ¿no? Entonces, a pesar de que están muy cerca,
eh, eh, se relacionan, pero el time to market pasó a ser como más importante desde el punto de vista del beneficio que la moral del equipo, ¿no? Después siguen los mismos niveles y se rotó el Project Predictability, ¿verdad? Que es algo que también que luchamos o que vemos todos los días, que la gente quiere predecir más o menos el futuro o medir la cadencia de los equipos o qué cosas va a entregar, contra la reducción de riesgo, que es realmente lo que te permiten estos marcos, reducir el riesgo con entregas cortas o pequeñas y no tener un riesgo eterno que hasta que no sabes cómo materializarlo, ¿no? Que no sabes hasta que sabes que no lo entregaste o que no hiciste esto, que no. Entonces, buena, es como también, yo lo veo positivo, ¿no? Esto, que vean Time to Market como de buen peso, que lo suban como prioridad para los beneficios de la implementación o la adopción. Y el tema de reducción de riesgo más que la predictibilidad. Johan, sumando a mi hipótesis, digamos, de un tema de madurez acá, no sé si les ha pasado a ustedes que las organizaciones empiezan a hackear estas prácticas para adaptarlas a lo que ellos se sienten cómodos, ¿no? Pero eso todavía es posible en cierto margen de acción, todavía pueden hackear, ¿cierto?, algunas prácticas. Pero cuando entramos a tierra firme, cuando estamos hablando de, bueno, ¿qué es lo que sustenta todo esto? Que muy bien decía César ahí, no sé si fue César o Johan, el tema cultural, el tema que va a dar sustento para que estas prácticas, para que estos espacios seguros, cuando empiece a incorporarse recursos humanos y sobre todo finanzas o quienes toman las decisiones estratégicas, ahí es cuando esta cuestión toma un tremendo giro y tremenda fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía visualizo mucho esto en los equipos. De hecho, lo que se busca por ahí todavía está centrado en los equipos. Se hablaba de velocidad, todavía está muy centrado en el ámbito de equipo, en el ámbito de TI. Cuando nos metemos al tema cultural, que finalmente el que da sustento a todo esto para que explote, empezamos a hablar de apuestas de inversión, de revisar los presupuestos ya no una vez al año, sino que 3, 4 veces en el año para poder tener margen de poder mover y meter más lucas donde las cosas están funcionando, donde estos MVP empezaron a funcionar, ¿cierto? Entonces le meto más lucas a esa apuesta y reviso también las apuestas, porque lo entiendo como una apuesta, ¿no? Reviso esas apuestas que no estaban rentando tanto, pero los MVP fallaron, qué rico, aprendimos, no vamos por ahí, pivoteemos. Entonces, cuando se empieza a incorporar finanzas, cuando el tema cultural en la compañía, cuando se empiezan a involucrar, no quiero hablar de recursos humanos, pero las personas que tienen que ver con cómo medimos los equipos, cómo bonificamos, digamos, si lo están haciendo bien, qué vamos a premiar, ¿cierto? Cuando empezamos a dar algún sentido de misión, quiénes están a cargo de la estrategia, por un lado, definiendo una misión hacia dónde voy, y por otro lado, qué queremos medir y cómo modificamos esta cultura. Cuando se empieza a dar ese sustento, ese soporte cultural, es cuando esta cuestión da un giro tremendo. Y ahí, si bien nosotros hablamos que siempre hay que partir, o sea, podemos partir de los equipos, sí, check. Todo suma, sí, check. Pero si no tenemos un C-level, si no tenemos una cabeza, ¿cierto?, que nos acompañe en esa toma de decisiones, que nos acompañe en esa forma de cómo modifico la apuesta del presupuesto, que nos acompañe en cómo vamos a premiar a las personas, si es por impacto, si es por lucas, cómo vamos a acompañar, ¿cierto?, para que otras áreas de la compañía que tienen que dar ese sustento cultural, por el lado de reclutamiento, por el lado del bienestar de los equipos, ¿cierto?, de entrenamiento, de capability. O sea, aquí hay muchos accionables que hay que hacer sobre su equipo, porque mientras más los empoderes, más se pueden autoorganizar, más se pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, tengo que entregar esas capacidades para que mientras más capacidades, más se autoorganiza. Si no tienen muchas capacidades, entonces no se pueden autoorganizar, no tienen los elementos para hacerlo. Entonces, toda esa parte de reclutamiento, de gestión de capacitación, entregar estas capabilities, de cómo se premia, y por sobre todo cómo se toman los presupuestos, ¿cierto? Y la visión de esta apuesta, cuando se involucra el C-Level, esta cuestión explota. Porque ahí hay un cambio cultural. Dice que la cultura de las compañías es la cultura de los líderes, ¿no? Cómo se comportan los líderes. Tal cual. Entonces,
cuando estos líderes empiezan a empujar ese cambio cultural, o una o dos, o le cambió la cabeza al líder, o de plano cambiaron al líder, ¿cierto? Se empieza a generar estos habilitadores culturales que permiten que todas estas prácticas que nosotros venimos echando hace rato empiecen a dar fruto. Yo creo que igual es importante el tema de madurez, pero no tan solo los equipos, sino el madurez en el C-Level. Yo creo que habla mucho de eso, porque eso está el impacto directo en la cultura. Sí, bueno, yo ahí difiero un poco del tema, porque el C-Level, a pesar de que yo le hable de estas prácticas y lo mejor, yo lo que le pudiera mostrar al C-Level, en mi opinión, es resultado. Entonces, le da lo mismo si lo haces con PMI, con Scrum, con Kanban, con Safe, con Nexus, con LES. Él lo que quiere es que tú mejores el resultado de negocio y que le muestres que necesitas más dinero o más inversión en cosas que quizás ellos no se ven enfocados. Sí, pero ahí es Entonces, donde está la importancia del equipo de producto, de los product owners, donde ellos tienen que tener la suficiente cintura para entender que lo que plantearon quizás como un proyecto encarado de cualquier manera para una solución de negocio, quizás no sirva, quizás no sea. Y el tema ahí hay sí. temas en los equipos de producto, cuando no se dan cuenta que plantean una solución que quizás no va. Entonces, no me asignes presupuesto a un proyecto, asigname presupuesto a una necesidad de negocio. Yo cuento con tanta plata para solucionar tal necesidad de negocio. O Si para es 1, validarla. 10 o 50 proyectos, no me interesa, tiene que ser transparente. Pero eso no viene pasando. Entonces, termina siendo que el proyecto es infructuoso económicamente. Y claro, sí, porque gastaste 5 meses en sacar a producción algo que lo podías haber sacado en un mes. Entonces te diste cuenta tarde. No podía estar más de acuerdo con Luciano, y eso De está, acuerdo. ese es poner al cliente en el centro, ¿no? Ver cuáles son las necesidades que tiene y orientar a resolver esa necesidad. Porque a lo que estamos acostumbrados es hacer proyectos en creencias que tenemos nosotros que van a generar impacto, pero nunca nos fuimos al cliente, oye, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que estás sufriendo tú en base a los servicios que tenemos? Y yo creo que eso es muy, muy importante para poder acercarnos mucho más al éxito de los productos que le vayamos a entregar. Sí, totalmente. Y el tema es que también la empresa invierte muchas veces en sus dolores personales, ¿no? Entonces, vamos a invertir en mis dolores, que con eso yo voy a mejorar mis ingresos, pero al final, si no estás customer centricity, no llegas a ese nivel de crecimiento esperado y después te das ese golpe. Pero ¿por qué? Porque no me tiene el cliente en la ecuación, pues. Oye, algo que no repasé muy, muy, muy rápidamente el informe, pero el tiempo que está durando las organizaciones en transformarse. Yo sé que estaba en alguna parte en los Está más antiguos arriba. estados, pero no Sí, me está aquí. acuerdo si... Al inicio, en las 4 creo que Está. es. Hold on. Eso también es interesante como para también generar un poco de conciencia que hay organizaciones que venden un proyecto, compran un proyecto 6 meses y ya creen que van a hacer, ¿no? Es todo un proceso largo y que hay que tener un poco de conciencia de lo complejo que puede ser, ¿no? Sí, son proyectos de largo aliento, ¿no? Una transformación, tú vas ahí por etapas y a veces las organizaciones no. También por eso es que también tienen baja tolerancia a la frustración. No funcionó, vámonos a lo que yo conozco, hacemos un mix y chao. Y hay que entender que la organización también tiene un ADN, digo yo. Y ese ADN, cuando genera esos anticuerpos que rechazan esta cosa nueva que se las está imponiendo, porque no los metiste en cuenta en el proceso, porque a alguien se le ocurrió y no alineó a la organización antes de hacerlo, y así, N historias que todos podamos tener de lo que nos pasan, por qué se rechazan o por qué se elimina la transformación digital dentro de las organizaciones. Después se borran
y se olvidan de las personas. Pues hubo un caso aquí en un retail que lo borraron el área completamente. Y algo que yo quisiera, no sé, a mí me da la impresión de que este reporte nació mucho cuando yo tengo el reporte desde 2011, 2011 o 2017, no sé, no recuerdo, y estaba muy orientado, creo que puro el desarrollo de software, y aquí habíamos mencionado que el área de recursos humanos, de finanzas, yo creo que ahí donde ahorita no sé si se dan cuenta que el Business Agility está empezando a agarrar mucha fuerza, y es porque es ver la agilidad en toda la organización, no solo en un área de TI o un software factory. Me da esa impresión, no sé. Sí, yo comparto contigo esa impresión, César. Sí, sí, si se fijan acá, donde parece que la organización en general se demoran 3 a 5 años en incorporar esto, lo primero que incorporan es las capacidades técnicas. Fíjense hoy día que es mucho más común encontrar empresas que tengan el rol de coach agile incorporado dentro de la organización y no solamente contratado. En el Scrum Master hoy día hay varios que están capacitados, contratados por la empresa y no solo como servicios externos. ¿Te fijan? Entonces, a medida que eso va a pasar, que empieza a madurar el desarrollo ágil, empieza a existir la necesidad, digamos, o empiezan a aparecer estos nuevos cuellos de botella, ¿cachai? Con las otras áreas. ¿Ya? Y por eso, y para mí eso va súper en línea con lo que otro que lo mencionaste por ahí en la pasada, César, que es el que los modelos de escalamiento de agilidad hoy día, si bien aparece SAFe en el 75%, no conocemos hoy día un modelo exitoso de implementación de un escalamiento de agilidad. Y es porque estamos, yo creo, en ese momento, digamos, en que están hoy día las empresas, las que ya partieron hace 2 o 3 años, necesitando esos modelos para empezar a tener un marco, digamos, un marco de trabajo que les permita soportar esa agilidad. Piensen en cosas re básicas, digamos, hoy día, y probablemente hace 2 años atrás todavía la vivíamos, teníamos, ok, por un lado queremos empoderar a los equipos, queremos que ellos empiecen a tomar decisiones. Pero el gerente del área, el gerente TI, que hoy día no se siente empoderado, que siente pérdida de poder, a él lo están midiendo en su evaluación de desempeño, aparece una meta que tiene una meta que tiene que ver con el rendimiento de los proyectos sobre los cuales siente que no tiene control. Entonces, me están evaluando por algo sobre lo que no tengo control. No quiero ese algo, yo quiero el control. ¿Te fijáis? Entonces, necesariamente tenéis que empezar a cambiar todo el resto de la organización y por eso vienen los modelos de escalamiento de agilidad organizacional o empresarial a solventar ese tipo de cosas. ¿Fíjate? Entonces estoy súper de acuerdo con el 74% que aparece ahí entre los 3 o 5 años, digamos, porque es el momento hoy día que estamos nosotros viviendo acá. Fíjense que, no sé, los que están acá, ¿cuántos años ocupando el rol de coach ágil o Scrum Master o digamos en ese rol dentro de la organización están? No creo que sea más de 5 años. Entre 3, 4, Sí, 2, hay organizaciones que partieron hace 2 años. La explosión en Chile creo que fue hace 2 años y medio, ¿no? Sí, 2016, 2017, por ahí fue. Yo creo que uno de los que impulsaron en Chile la explosión de eso fue BBVA. Sí, me da un poco la impresión eso. De hecho, yo tuve la fortuna ahí fue donde conocí a Esteban y inicié ahí en eso, pero en ese momento era bastante difícil conseguir en el mercado empresas que hicieran agilidad o que usaran Scrum. Sí, fíjense una cosa que pasó, y eso como anécdota de ese entonces, 2017, cuando se vende BVA al Scotiabank. El 30 o 40% de la fábrica digital tuvo ofertas de trabajo en menos de un mes. Claro. O sea, el que quería irse se iba. Era así. Sí. Digamos, cualquiera que pagara 30% más, y lo habían en ese momento, porque no había muchas competencias, y habiendo otras empresas que querían contratar, se iban. Hoy día, fíjense que el mercado es un poquito distinto. Hoy día ya hay más oferta, ya hay más gente capacitada, digamos, ya, de hecho, ya encontráis más en el mercado. Ahora con Latam, cuando Latam ahorita está pasando por el tema, mucha gente salió de Latam y ya esa gente está ubicada en 2 semanas, ¿no? 3 semanas, un mes de la salida, ¿no? Y, o sea, un alto porcentaje, no, pero sí un alto porcentaje de gente ubicada. Bueno, volvamos al reporte. Bueno, Scrum sigue como la principal, aumentó casi 4 puntos en lo que es su proceso de utilización. También está Scrumbank, el 10%. En el anterior estaba en un 8%. Y hablan Scrum con XP o otras cosas híbridas en un 8%, ¿no?
Y aquí como múltiples metodologías y temas, también, bueno, Kanban un 7%, los que usan Kanban solamente, desarrollo interactivo, no saben qué están haciendo, Lean Startup y Stream Programming. Bien. Ahí con lo que dijo Antonio hace rato me dejó bastante cabezón, porque es verdad, muchas de esas prácticas de ingeniería que no se ven del todo reflejadas. A mí me da la impresión de que es más que muchas organizaciones están haciendo Scrum que Scrum puro, ¿no? Incorporando una serie de prácticas. Y de hecho, si vemos el reporte, qué tanto impacta las prácticas DevOps que entraron hace 2 años dentro de este reporte en el proceso de transformación, ahí donde entra con mucha fuerza esas prácticas de ingeniería, ¿no? Test unitario, automatización, etcétera. Y que no la veo bastante reflejada aquí, como mencionó Antonio. Va más abajo lo comenta. Después, bueno, las técnicas son las de Scrum, por eso están de primera, todos los 5 eventos de Scrum. Interacciones cortas, que también, bueno, puede darse el Scrum, Kanban, la Planning Poker, el Customer dedicado o el Product Owner dedicado al equipo, la Release Planning, un solo equipo de los de test y desarrollo. Yo creo que esto es un paradigma que se está rompiendo, qué bueno que ha crecido. ¿Sí? La frecuencia de release, trabajar en áreas comunes, ¿no? Todos estar juntos en equipos multidisciplinarios, el Story Mapping, el Agile Portfolio Planning. Sí, aquí algunas bajaron de posición, pero se mantienen siempre igual las de Scrum como las principales, las más usadas. Ahí yo preguntaría, ¿ahí debería estar OKR o no? Porque al ver allá el portafolio planning me genera como, bueno, los OKR es como algo que compite un poco con eso, ¿no? ¿Qué opinan? No sé, pregunto. Sí. Yo creo que no ha sido adoptado por mucha más gente, o no lo tienen mapeado como una práctica, ¿no? A pesar de que lo usen. Es que como el 90% de las actividades que aparecen ahí son temas de Scrum. Y si ustedes se dan cuenta, son muy contaditas cosas que salen completamente del marco de Scrum, como el Lean Agile UX o un tema muy particular que te dice que trabajar en áreas comunes, ¿no? Tal vez en el siguiente reporte se vea reflejado el tema de los OKRs. Ojo, pero por lo menos el Planning Poker no es una práctica de Scrum. Eso viene de XP. Estamos de acuerdo, pero la mayoría como que pinta hacer actividades o cosas, roles, eventos, como quieran ver de Scrum. Son muy puntuales, algo que es diferente. Como, yo me iría más al escenario de que las personas que contestaron todavía no tienen muy claro los diferentes eventos y roles en sus organizaciones, ¿no? Entonces ellos todo lo que tengan con el tema Agile lo van a publicar ahí. Así me suena. Perfecto. Sí, de hecho está como muy orientado a los equipos y tú te puedes dar cuenta que el método Kanban también tiene cadencias muy similares, pero adopta los nombres de Scrum. Entonces, no es la stand-up de la mañana, es la daily. Cuando en práctica son muy similares, digamos. Las cadencias de Kanban yo las veo ahí, pero las veo con el nombre, lo cual está bien también, no pasa nada. Pero está muy orientado a los equipos todavía. Me falta esa visión un poquito más de lo que decía un poco, lo que invitaba Esteban, ¿cierto? A cómo empezamos a manipular el presupuesto para que estos habilitadores que yo decía adelante, que permiten que los equipos ya puedan echar a andar la maquinita, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que el equipo trabaja un Scrum, pero está en un año y los desarmáis. y desarmáis el equipo y el performance que alcanzaban a agarrar, tienen que partir con otro equipo de nuevo. Entonces, esos habilitadores que yo te comentaba, que son más temas culturales, que son más temas de decisiones un poquito más de arriba, no las veo. Todavía está como muy de equipo. Pero yo creo que eso, Antonio, porque todavía nos siguen viendo como recursos. Sí. No nos ven todavía como personas.
No quiero ser malo, pero muchos en esta conversación hablaron de recursos humanos y les tengo que decir que a mí se me revuelven las tripas. Prefiero que me digan persona, no recurso humano. Sí, por eso yo digo mucho gestión humana, capital humano, porque da dolor a veces decir eso. Sí. Sí, es preferible Déjame personas, ser consciente. colaboradores. Aquí está el tema de las prácticas top, unit test, código estándar, que deben ser los temas de SonarQube o estos inspeccionadores de código que te dan estos estándares de código como que ya con unas reglas, integración continua. Yo creo que o sea, para mí la agilidad sin prácticas de ingeniería es como hacerlo con un pie cortado o te falta un brazo, pues, para poderlo. Refactoring, continuous delivery, ATDD, continuous deployment, pair programming, test driven developer. Sí, son todas las prácticas ya quizás más usadas. Claro, y quien ve estar saltando en una pata, ¿viste? Sí. Agile en outsourcing versus desarrolladores de proyectos. Bueno, esto pasa mucho porque las empresas también se apalancan mucho en outsourcing para hacer la implementación. También para tomar experiencias, ¿no? Contratan a empresas que ya tienen experiencia en este tema y... Mira, ahí hay una pregunta, Sí. Johan, dice, ¿se puede tener una cultura ágil sin considerar las prácticas? A ver, ¿quién se anima a responderla? Que la cultura, sí, digamos, la cultura es muy linda, pero si no la aplicás es como... Qué lindo que quede ese libro en la biblioteca, ¿no? Es decir, la cultura la podés tener. Yo tengo toda la cultura ágil, pero no la puedo llevar a cabo. Pero creo que también depende de la industria donde estemos. Ojo, ¿Cómo? pero, ¿No se te escuchó? ojo, pero igual, si nos vamos a una, yo veo como ahora hay una agilidad mucho más moderna, que es el corazón de la agilidad. De cierta forma, sin tener algunas prácticas, pudieses tratar de vivir esos valores de los corazón de la agilidad, ¿no? Colaboras, no tienes con el equipo, colaboras para poder entregar valor y reflexionas para mejorar, ¿no? Lo puedes vivir tú internamente y capaz algunos te sigan, sin tener una práctica específica. Si después le quieres poner un nombre, bueno, bien. Pero yo considero que sí puedes tenerlo. Obviamente, como menciona, en algunas culturas es difícil. No lo puedes vivir. Es complicado porque tiene que ver con el tema del líder, ¿no? El líder o los líderes, porque son muchos líderes, son los que, y la organización con su comportamiento, con la forma como hacen sus cosas, cuáles son los valores reales o los valores de pasillo de la organización, los que realmente definen la cultura, ¿no? Y ir a decir o a imponer una cultura es como... sí, sigues. Adelante. No, disculpa, pensé que habías terminado. No, yo lo que quería decir era que me parece que uno puede vivir la cultura sin prácticas y sin herramientas, pero cuando empiezas a tener estas herramientas y estas prácticas que te apalancan como la forma de hacer las cosas, porque el mindset es, bueno, pensemos y busquemos la mejor forma, ¿no? Pero luego cuando tienes como herramientas y prácticas que te apalancan o que te ayudan como a llevar a cabo ciertas actividades, te sirve muchísimo, como que realmente te empujan bastante hacia adelante. Lo digo porque yo me pongo a ver cada vez que aprendo como una nueva herramienta, una nueva práctica, me acuerdo como cuando empecé en esto y ahora lo hago mucho mejor. En su momento lo vivía, me gustaba mucho, pero ahora con las herramientas, con lo que he aprendido, por ejemplo, un planning o un discovery, no sé, me parecen buenísimos si los apalancas con un user story mapping, por ejemplo, o un product vision, ¿no? Como que te ayudan las herramientas y ciertas prácticas a apalancar el resultado que quieres lograr con esta mentalidad, con esta cultura que ya de pronto tienes. Entonces creo que se puede hacer, pero también, como tú decías, Joan, queda uno como, siento así, no sé, mi opinión, queda uno como sin un pie, ¿no? Sin un brazo, sí.
sino como que aprende nuevas prácticas o tiene herramientas, ¿no?, que le ayuden a uno. Un ejemplo súper bueno, el pair programming, controlar el WIP. Me explico, son prácticas que te obligan o que te hacen que haya colaboración. Entonces, para tú implementar la colaboración como valor dentro de tu proceso, lo que haces es que usas las prácticas para que florezca el valor y empieces a trabajar con el valor. Después de los años, después de ir mejorando y buscando acciones de mejora, llega y el valor ya está implementado. ¿Por qué? Porque en esta área los equipos colaboran, porque trabajan en pairing todas las historias, porque utilizan la técnica de los 3 amigos, o porque, no sé, controlan el WIP, o hacen, no sé, en la mejora continua trabajan con métricas y en sus retros con las métricas son los que les invita a buscar acciones de mejora. Entonces, sí, las prácticas te pueden dar la guía para hacer de que afloren los verdaderos valores del tema, el customer centricity. Si como yo me vuelvo centrado en mi cliente, bueno, entonces ya no hay producto que se desarrolle sin encuestar a los usuarios, sin un research profundo, con usuarios participando, pruebas de concepto con los clientes más importantes, tener una base de datos de clientes tester. Todo eso te ayuda a mejorar tu customer centricity que te convierte en un valor después. Sí, súper de acuerdo. Mira, el customer de las prácticas o las métricas de transformación es la satisfacción del cliente. Yo creo que esto va a seguir apuntando a esto porque los clientes ahora fácilmente se cambian de lo que sea, se mueven muy rápido a lo que les funcione mejor, ¿no? Y fíjate que va a estar súper interesante, por lo menos ahora en la banca, que promulgaron la ley de la portabilidad Rosaura. financiera. Sorry. Se te cayó la conexión. ¿Puedes repetirlo, lo que dijiste de último? No, que va a estar interesante porque ahorita promulgaron la ley de portabilidad financiera o bancaria dentro de Sí. Chile. Y eso va a estar, la competencia ahora por los clientes va a estar, porque si tengo una mala experiencia a un lado, me voy rapidito para el otro lado. Claro. Tal cual. El valor del negocio que está similar, ¿no? Se mantuvieron los tres primeros y el cuarto la calidad, el delivery on time, y después viene la definición de objetivos, no estaba en la del año pasado. Ahora está la del Business Objective Achieve, ¿no? El cumplimiento de un objetivo que tiene que ver un poco, puede ser con el OKR, ¿no? Quizás no está ahí escrito, pero el OKR te invita también a tener un objetivo y alcanzarlo, ¿no? La productividad también, está la cambio organizacional, la cultura y la moral, por eso que dicen que todavía sigue siendo algo por trabajar, ¿no? Bien. Y ya nos queda poco, ya ¿cómo medimos el éxito? A través del valor entregado, ya lo hablamos, satisfacción del cliente es como el segundo, velocidad, qué mal, que esté tan de prioridad. Presupuesto, bueno, aquí vemos lo que hablábamos antes del presupuesto tradicional, ¿no? A la final yo creo que los líderes de transformación digital o los que manejan esto lo que hacen es, agarrar una bolsa de presupuesto y empezar a priorizar cosas y tratar de no moverse mucho, y cuando consiguen un buen resultado van y piden cosas adicionales apalancándose en los resultados obtenidos. No sé si alguien tiene otra experiencia distinta. Bien, cycle time, board down, board up, todas las métricas work in progress. Bien, y el escalar, aquí, sabemos ya que se lo lleva Safe, un 35%. Después viene Scrum de Scrum, que es el de Jeff Sutherland.
Y después, bueno, Discipline Agile, que es el 4%. LES, que está súper chico, no sabía que estaba tan chico LES. Enterprise Scrum, no tengo idea cuál es Enterprise Scrum. No sé si fue el primero que sacó Ken Schwaber. Lean Management. Portfolio Management, sí. No sé qué opinas tú ahí, lo quiero provocar un poquito, pero ¿y cómo cuantificamos los que no nos casamos con ningún framework y tomamos de todo un poquito y hacemos lo que nos sirve? Aquí está. Yo me voy por esa, Antonio. Yo creo que lo importante es conocer un poquito de todas y basado en el contexto de tu organización, tomes prácticas que consideres que pudiesen aplicar dentro de dicha organización. Yo me meto más ahí. Yo estuve en una organización que se creían que eran safe, pero tenían algunas prácticas de safe, pues, pero no estaban haciendo safe completo. Y después mutó, y porque cambiaron a varios gerentes, y esta mutación se fue a este nivel, pues eso, se utilizaban prácticas de uno y de otro, basado en métricas, en cumplimiento de objetivos, un poco. Se hizo una gestión del cambio para ir ajustando prácticas y viendo cuáles escalaban más que otras. Unas se bajaban de prioridad, otras se aceleró su implementación, pero también la organización ya tenía 5 años, 4 años y medio haciendo cosas. Me llama la atención, me llama un poco la atención de aquí que no esté Scrum Scale, que tiene algunas prácticas que son bastante interesantes. Es Nexus. No. Nexus es de Scrum ORG. Scrum Scale es de Jess London. Scrum Scrum. Ajá. Lo creo que lo nombraron Scrum de Scrum. Scrum Scale es este. Tiene la misma línea que Scrum de Scrum, el otro que mencionaba ahí. Sí. A mí me sorprendió que del año pasado a desapareció lo que le llamaban el modelo Spotify. Ah, cierto. Sí. Cierto, no lo vi. Desapareció. Sí, estaba en un 5%. Sí. Sería por los Twitter que mandaron los creadores del modelo, que le dijeron, no copien Spotify. Y fíjate, lo que decía hace rato, no sé quién lo comentó, que también aparecía el año pasado, que le llamaban los métodos, los que crearon su propio método, que era un 8%, también desaparecieron para este año. Claro, no sé si lo opcionaron en el 28. Sí, puede ser. Sí, yo estuve ahí. Puede ser que ese 8 haya crecido al 28. Interesante esa cifra. ¿Cómo crece esto? Como que las compañías van adaptando lo que les sirve, ¿no? Sí. Yo creo que mi opinión ahí es que tiene que ver un poco con la madurez. Yo ahí discrepo un poco respecto del framework. Yo creo que los frameworks ayudan en dos cosas. Ayudan, por un lado, a tener un marco de trabajo, ya para poder definir, ok, mira, estas son las 100 prácticas que existen dentro de este framework, yo voy a ocupar después algunas de ellas. Estoy muy de acuerdo también con que a futuro ninguno implementa un framework puro, sino que implementa las prácticas que le hacen sentido respecto a ese framework. Pero creo que es un buen punto de partida, porque cuando imagínate que tienes que ir a un CEO a vender agilidad empresarial. Y tú dices, no, mira, me gustaría probar de esta forma, probar esta práctica. ¿Y dónde resultado? ¿Y dónde quién la aplica? Primera pregunta. Entonces, ya, y después, ¿por qué? Porque eres tú. O sea, ¿qué nivel de credibilidad tenés que tener tú, digamos, para poder ir a venderle a un CEO que vaya a pegarse esta práctica? O que vaya a modelar. Usualmente las empresas están basadas en, y sabéis que vamos a aplicar este modelo de finanzas, este modelo de gobierno, el que sea, modelo estratégico, el que sea. Entonces, creo que los frameworks apalancan un poco eso. Y por otro lado, es la existencia de especialistas dentro de ese framework, o gente que sabe aplicar eso, digamos, esa cierta receta de cocina, independiente que por el final no sea la receta pura. Creo que estas son las potencias que hoy día tienen los frameworks, así como lo fue en algún momento Scrum. Digamos, hoy día, critican en la metodología, no todos ocupan Scrum, pero
todos ocupan, todos partieron, o tal vez todos, dentro de las prácticas que ocupan hay muchas, y las 5 primeras están relacionadas con Scrum, si bien no el 100% de las personas ocupa el framework de Scrum. Entonces yo creo que es algo similar lo que pasa con estos métodos, y la potencia que tienen, por otro lado. Bueno, también tenemos el tema que hablamos sin verlo, el tema de que como que los retos más importantes tienen que ver con lo que es el cambio, la resistencia al cambio. No, la no participación también lo comentamos, ¿no? Lo comentó César, lo comenté yo, y varios comentaron el tema de que los gerentes no participan en esto, no se hacen parte porque ellos no son los que simplemente invierten y hacen el tema, y los ágiles quedan allá encerrados en el tema. Están en el Y es Olimpo. claro, ellos se quedan allí viéndolo desde lejos, y si funciona, buenísimo, me tomo la foto, y si no, bueno, fueron ellos los que hicieron el inconsistencia de los procesos con las prácticas a través de los equipos. Esto pasa mucho, que muchos equipos adoptan prácticas y no se convierte en una práctica transversal, sino se convierte en una práctica especializada del equipo. Y no hay nadie en que cuide o vea que eso se vaya, y también es culpa de los Scrum Master y de los líderes de los equipos que no buscan transmitirlo a los demás para que se convierta en una práctica transversal. Eso lo he visto en muchos lados. Y bueno, y la cultura. Súper. Esto es lo que son las herramientas de Agile Project Management. Bueno, aquí vemos cómo se fue cambiando. Scrum Board subió. La gestión de tareas, el Book Tracker. Utilizan Spreadsheet todavía muchas organizaciones. Project Agile Management Tool. Esta no la conozco, utilizar. Ahí hay un punto, mantente un segundo ahí, que es algo que Sí, también en muchos lados se ve, el tema de que estoy usando un tablero Kanban. Claro, pero si estoy usando un tablero Kanban es porque estoy limitando el WIP, tengo políticas, etcétera, todo ese tipo de cosas que son necesarias. Y yo creo que por lo general es más un taskboard que un tablero Kanban. Y me llama un poco la atención porque en muchos lados se usa así, y realmente si estamos usando un tablero Kanban es porque estamos usando Kanban como método, y estamos usando muchas de las cosas que pueden estar utilizándose. No sé, es opinión mía. Pero fíjate que eso que tú comentas es bien interesante y lo comparto, pero nos tendremos que regresar a la gráfica donde estaban los métodos. O sea, el 58% de los métodos que usas es Scrum. Entonces, cuando tú dices, ok, estoy usando Scrum, desde que te están explicando o desde que aprendiste a entender qué es Scrum, muchos le llaman que es un tablero Kanban. Y tú acabas de decir una palabra clave, ¿no? O sea, el task. Entonces, desde ahí empezamos el convencimiento. Luego, igual, si tú te vas al tema de los frameworks y ves que Kanban tiene el 7%, la realidad de las cosas es de que las personas no están leyendo qué es Kanban, ¿no? O sea, igual, lo que comentabas tú ahorita, César, es que al yo pensar en Kanban, lo primero que me viene a la mente es que estoy delimitando el WIP, que estoy poniendo políticas, pero muchos ya los perdiste desde el momento en el que les dijiste tablero Kanban. Creo que por ahí va esa confusión de las personas de decir que están usando un tablero Kanban. Yo estoy de acuerdo con eso, porque yo hago dos distinciones ahí en general. Creo que muchos equipos parten ocupando un tablero Kanban. Punto. Columnas, doing down to do, qué sé yo, en la base, y para eso están ocupando un tablero Kanban. Pero lo llaman Kanban, que es distinto al sistema Kanban, o la metodología Kanban, o el framework Kanban, Sí, que ya totalmente. tiene los distintos swimlines, los WIP y todas las cosas. Entonces, creo que no está ni bien ni mal, digamos, es distinto nivel de utilización, digamos, de la misma herramienta, digamos. Ya, yo creo que eso hace sentido, ese Kanban board que aparece ahí. Aquí, Y bueno, lo otro, no, aquí disculpa. Sí, comenta, Antonio. Gracias, Johan. No, lo otro, no tan solo el WIP. ¿Estarán viendo la red de nodos? ¿O estarán tomando como su equipo, como el tablero completo? Entonces, ese es el... Ahora, está bien que sea así, me encanta que sea así, porque significa que partieron. Entonces, después agregarán a otra columna, ¿cierto? Donde viene
el área de operaciones y qué pasa a producción, por ejemplo, una empresa más tradicional, si no tengo un pipe de integración continua. Después agregaremos, ¿cierto?, las áreas de QA, que es de otra parte, entonces no está dentro del equipo. Y después vamos por el upstream también, ¿no? Después agregaremos la parte donde se genera la iniciativa, pero está bien que parten. Yo encuentro fabuloso que esto se genere y que, por ejemplo, que esta conversación haya, no sé cuántos somos, alrededor de 20 personas, y que estamos interesados en esto. Entonces, me parece fabuloso, pero también pasa por lo que dicen ustedes. Yo no sé si se entiende que es el método Kanban o el tablero Kanban. Para mí me da lo mismo, me alegro que por lo menos se empiecen a usar y me imagino que esto va a ir avanzando a poquito. Sí. Bien, y con respecto, bueno, siempre Jira es el número 1 en herramientas, después Excel, por supuesto. Azure DevOps ha crecido bastante. Yo creo que es por la simpleza que tiene, ¿no? Que es súper simple y ha asumido como muchas integraciones. Es lo que he visto en los Tiene últimos años. tiene mucho poder el Azure DevOps. Sí, tiene muchas integraciones y ha crecido muchísimo en los próximos años. Y también, bueno, ellos están haciendo cambios constantemente. Tienen un principio ágil también en la forma como desarrollan y entregan cosas. Yo nunca me lo creí, de verdad, porque siempre ponían de primero que las personas recomendaban a Virtual One, que era el que hace el reporte, ¿no? Claro. Y por primera vez ponen Jira de 78%, y entonces como que la gente, y aquí sigue segundo igual, pero en la realidad no lo usan, pues lo usa un 16% de las personas. Yo no conozco la herramienta Virtual One, pero siempre me llamó la atención este número. No sé si les pasó lo mismo a ustedes cuando lo veían en los años anteriores. Y bueno, y DevOps, bueno, para mí DevOps es como que también es parte importante, es como otro brazo, otro pie de esto. El Value Stream Management sale ahora como también como un aumento importante en su uso con respecto al año pasado. ¿Alguien quiere comentar algo sobre DevOps? A mí me regresaría un poquito a las herramientas. Sí. ¿Qué tanto ahora con este tema de la pandemia para aquellas empresas que no estaban preparadas y que tenían Jira o estaban implementando Jira o tenían Excel y muchos tuvieron que correr a tableros digitales, ¿cómo se va a ver eso el año que viene, no? Claro. Va a salir Mural, por ejemplo, Miro. Lo mismo pensé, no sé si... Sí. Y algo que también me sorprende mucho, que no sé si llegaron a ver ustedes la herramienta de SEA Central, que ya hace un par de años todavía estaba muy fuerte y después de su venta de la compañía, como que el software fue a la baja, ¿no? O sea, ese software yo todavía lo llegué a ver, pero está ya como muy de nicho. Tal cual. Y de DevOps, yo recuerdo que hace un par de años, digo, aprovechando ya la conversación, que era como la siguiente ola después de agilidad, pero siento que eso se quedó como que en el inter entre el año pasado y este. Bien, yo creo que estamos llegando casi ya al final. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo sobre los números de DevOps, si no para ir cerrando. O sea, más que DevOps, no sé si yo no lo veo, pero temas como Discovery, Inception, todavía no aparecen ahí dentro del radar. Sí, es verdad. Como prácticas, no sé, no las... Esta como que está enfocada nada más al desarrollo como tal, pero no al descubrimiento. Bueno, pues después aquí podemos armar nuestra propia empresa y generamos un reporte mundial involucrando todo eso. Por lo menos en la TAM yo creo que sería muy bueno. Y a mí me sorprende el último punto, el que tienes ahí en pantalla del Value Stream. Y como que está agarrando fuerza.
es súper bueno que lo hagan, porque si no lo mapeas, y lo que hace la mayoría de las organizaciones, en mi experiencia, es que vienen, compran herramientas, dicen voy a comprar Azure DevOps, voy a migrar a la nube, y no hace un value stream de cuál es la que le conviene mejor o que hace fit con su organización. O vamos a hacer una licitación y buscamos la más económica, que tenga los mejores features para nosotros, o en otro caso que también es válido, que hacen es que seleccionan la que conoce más las personas de infraestructura, ¿no? Entonces, si las personas de infraestructura influencian un poco en que, bueno, mira, yo conozco AWS, vamos a usar toda la suite de AWS, porque es lo que más conocemos. Y pasa eso mucho, que se ve influenciado por eso, y eso viene pasando en el mundo de infra siempre. Los de infra que son pro IBM, siempre, todos los años, cada vez que vayan a comprar infraestructura, van a comprar IBM, los pro HP, los pro diferentes tipos de tecnologías, vienen casados porque dicen, bueno, como lo que dice todo el mundo, ¿no? Si yo compro IBM no me echan, o si yo compro Hewlett Packard no voy a tener impacto por el soporte, Sí. Fíjate que entonces no sé si lo ven en el reporte el año pasado del Value Stream. La pregunta era más de qué tanto considerabas que era relevante o importante, ¿no? O sea, el entrar al tema del Value Stream. Y para este año la pregunta ya se cambió. Ya te están preguntando en cuánto tiempo tú estás planeando o si ya lo estás haciendo actualmente, de un año a otro. totalmente. Y concuerdo, eso es muy bueno. ¿Alguien más quisiera comentar algo para llegar al cierre y llevarnos una conclusión? ¿Qué concluimos o qué nos llevamos? Si quieren lo escriban por el chat o lo comentan de esta evaluación, de este informe. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué se lleva? Está bien, man. Pongámosle, Víctor, hagámoslo. Vamos a hacer la empresa. Sí, caray. Sí. Fíjate que antes de terminar, comentaba por ahí cuando mencionaban en el punto 18, página 19, al final de la página 12, ¿no? Que te mencionaba, platicabas del tema de los servicios de outsourcing con Agile. Algo que estamos viendo acá en México es que ya me toca ver en muchas empresas, y es que todo lo que es servicios de Agile en outsourcing, ahorita los han cortado, desde bancos, servicios, retail, por todos lados. Y se pone interesante eso, ¿no? Porque por un lado, tú podrías asumir que las organizaciones están considerando en su momento, después de 2, 3 o 4 años de estar navegando en Agile, que necesitan el apoyo de una guía de algunos que ya siguieron ese camino, ¿no? Pero con la pandemia, pues va para afuera toda esa fuerza que tú contrataste. Entonces, pues ahí, ¿cuál sería el futuro? ¿Cómo ven ustedes el futuro de esta parte en la TAM? Todavía hacen falta lunas que pase más esta pandemia para ver cómo va a quedar el nuevo reacomodo económico de las organizaciones. Ya lo dijeron, todas esas personas que han sido recortadas tienen que hacer empresa. Yo creo que las transformaciones se van a acelerar. Obviamente, ahorita muchas organizaciones están cortando porque tienen que mantener el negocio y tratar de sobrevivir a esto, que no es fácil. Se ve que hay muchas organizaciones y pymes sobre todo ahí remando durísimo para que no se ahoguen.
pero yo creo que después de salir de esto, a mí me preocupa más la avalancha de profesionales en el área informática pura, dura, que se va a necesitar en el mercado. Porque ahora se va a buscar automatizar y masificar todo, que no haya casi nada para manual. Y sabemos que en el área de TI es bastante limitada los profesionales que salen. O sea, es mi mirada, es como lo veo. Sí, yo me sumo ahí a lo de César. A mí me ha tocado ver, ya, ahora que no hay tantos recursos, ¿cierto? Ahora que vamos a tener que priorizar. Y yo decía, pero eso no lo veíamos pidiendo hace rato, de priorizar realmente lo que... No, pero ahora, es que ahora tenemos que priorizar. Entonces, como cuando aparece la gestión de la pobreza, sobre todo, yo tuve la mitad de mi vida en el retail, y es súper choro cuando empiezan a hacer gestión de la pobreza. O sea, pidieron, ponte tú, por decir algo, 200 kilos de limones y llegaron solo 100. Entonces, ¿a qué supermercado lo mandamos, cierto? ¿En cuál genera más valores? ¿A qué cliente vamos a tener que dejar de atender, cierto? Entonces, cuando hay que gestionar esa pobreza, realmente aparece la priorización. Porque tengo que priorizar, porque tengo que rentabilizar mejor digamos, lo que tengo como lucas. Pero eso también tú lo podías hacer. Entonces, significa que antes te estabas gastando por gastar, digamos, antes no estabas priorizando tanto. Entonces, yo creo que esta gestión de la pobreza que aparece con todo el tema de la pandemia nos invita a priorizar mejor, a priorizar de verdad. Entonces, lo encuentro súper entretenido y también me gusta que pase eso, no por los impactos colaterales, ¿no? Pero el tomar conciencia de que el priorizar siempre debe ser sido. Y la gestión de la pobreza nos obliga hoy a hacerlo. Claro, hay una necesidad que nos llevó ahora a minimizar, bueno, las organizaciones que dicen que están en hibernación. Entramos en una modalidad de hibernación para soportar el coronavirus y es por eso que cortaron todo, están hibernando. Bueno, no, muchísimas gracias, César, despidámonos. De verdad que bueno que tuvimos una afluencia de casi 35 personas, 36. Y bueno, sigamos hablando, nos vemos por allí en nuestros entornos digitales o en nuestras meetups virtuales. Y gracias por subirse, por sus comentarios, por sus aportes. Y bueno, y sigamos analizando este estudio a ver qué otras cosas o qué otro insight sacamos para mejorar el delivery, las entregas, los clientes, los proyectos, las cosas que Gracias, hacemos. Johan y César. Gracias, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Víctor, estamos conversando ahí. Capaz hace algo interesante. Yo creo que sí, hay que sentarnos, ¿no? A todos. Hay muchas oportunidades, como decía Johan, muchísimas. Dale. Bueno, chao. Feliz fin de Cuídense. semana para todos. Feliz fin de. Chao, gracias. Hasta luego. A todos. Chao, que estén bien. Chao, gracias, hasta luego.